presento, mi nombre es Eric Herman Flores Cruz. En este video lo que le vamos a explicar es lo que es esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad. Bien, para empezar en este tema, lo que vamos a ver es lo que es primero la ley de Hooke. ¿A qué se refiere esta ley? En un resorte, por ejemplo, cuando no es aplicada ninguna fuerza externa a este resorte, tiene una longitud inicial. Es decir, una longitud inicial. Pero en un segundo gráfico que tenemos, le aplicamos una fuerza externa, cosa que le estira al resorte. Por lo tanto, ¿qué va a suceder con el resorte? Que va a haber un alargamiento del resorte. Y habiendo un alargamiento del resorte, eso nos da a conocer que va a haber una deformación. Es decir, esta deformación es igual a decir, digamos, la deformación es igual a la longitud final, menos la longitud inicial, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, una vez cuando hay una fuerza que se le aplica a este resorte, lo que sucede, el resorte va a querer volver a su estado inicial, lo que va a haber una fuerza contraria a esta fuerza que aplicamos, que va a ser la fuerza K, que se lo denomina módulo de elasticidad. Pero ¿cómo se obtiene esto? Con la ley de Hooke nos dice que la fuerza que aplicamos nosotros es igual a esa fuerza K por la deformación que tiene el resorte. Una vez teniendo esta ecuación, despejamos la K, la variable K. Entonces la K es igual a la fuerza que aplicamos sobre la deformación del resorte. Ahí a esto le denominamos lo que es el módulo de elasticidad. Ahora bien, veamos lo que es el módulo, lo que es esto es en un resorte. Ahora veamos en un material concreto, por decir, puede ser una barra, por ejemplo, en este marcador no es circular, pero hay materiales en la industria que tienen barras circulares que están siendo tensionadas en la vida real. Por lo tanto, no podemos usar este mismo concepto con esos tipos de materiales, ¿no? O ese tipo de situaciones. Por lo tanto, denominamos a eso es módulo de Young. ¿Qué quiere decir el módulo de Young? Tenemos una barra circular, lo mismo que hemos hecho en la ley de Hooke. Tenemos una barra que no está siendo tensionada ni nada, entonces ni tensionada ni comprimida, pero tiene una longitud inicial. Entonces, al tener unas fuerzas externas que le aplica a esta barra, lo que sucede es igual, tiene una deformación. Ya este módulo de Young con la ley de Hooke se lo relaciona. Entonces, ¿qué es el módulo de Young? Lo que en este capítulo vamos a representar la Y con módulo de Young, ya sea tensión o compresión. Entonces, módulo de Young es igual al esfuerzo de tensión dividida entre la deformación por tensión. Definimos lo que es esfuerzo por tensión. El esfuerzo por tensión es igual a la fuerza que es aplicada a esta barra circular, cilíndrica, dividida entre su área transversal. ¿Cuál es el área transversal? Es esta área, lo que está aquí, ¿no? Entonces, un punto número 1, importante, la fuerza que vayamos a aplicar a esta barra tiene que ser tangencial a la superficie. Esto tiene que ser tangencial. Por lo tanto, F es la fuerza que es aplicada, ya sea por tensión o por compresión. Ahorita esta barra está siendo tensionada, pero hay también ocasiones que las fuerzas son contrarias, que son a compresión. Y el área transversal, en este caso, es circular, ¿no? Ahora definamos lo que es deformación por tensión. La deformación por tensión es igual a la deformación, ¿no? Dividida entre la longitud inicial, o el alargamiento también se lo dice. Entonces, ya definimos aquí lo que es la deformación o el alargamiento, que es longitud final menos longitud inicial. Ahora, veamos lo que es el módulo de Young en esta ecuación. Como definimos que el módulo de Young es la fuerza de tensión es igual a la fuerza tangencial, fuerza tangente, perpendicular, diré mejor dicho, perpendicular al área aplicada, dividida entre su área, ¿no? Dividida entre su alargamiento, dividida entre su longitud inicial. En esto, resolviendo esta ecuación, tenemos lo siguiente, que es fuerza por longitud inicial dividida entre el área transversal por el alargamiento. En esto,
vemos que fuerzas sobre área son newtons sobre metro, pero lo que es en deformación, por ejemplo, digamos, tenemos una deformación de 0,05 centímetros sobre un 100 centímetros, ¿no? Lo que aquí va a pasar aquí, va a haber un centímetro, lo que se va a ir, ¿no? Entonces, lo que nos da es un número adimensional. Pero, otro ejemplo, pondremos en, digamos, longitud inicial va a ser igual a 100 centímetros, ¿ya? Longitud final va a ser igual a 100. Son 105, ¿ya? 105 centímetros. Por ejemplo, la deformación, le definimos que va a ser la diferencia de estos. Lo que nos va a dar como resultado va a ser 0,05, ¿no? Mejor dicho, a ver, delta 105 menos 100 sería 5 centímetros, me estoy equivocando. Sería 5 centímetros, ¿no? La deformación. Ahora definimos la deformación dividida entre su longitud inicial, que era 100, ¿no? Haciendo esa división, nos da, por ejemplo, 5 dividido entre 100. Nos da, este resultado nos da 0,05. 5 centímetros sobre centímetro. Esta representación nos quiere decir que en cada centímetro que haya en la barra, 0,05 centímetros se va a deformar por cada centímetro que tenga. Es lo único que nos dice esta representación, pero una vez teniendo esto se simplifica y se vuelve un número adimensional. Ahora bien, veamos lo que es, todo mejor dicho, veamos lo que es esfuerzo de deformación, pero en lo que es volumétrica y de corte. Bien, continuando con el tema, ahora veremos lo que es esfuerzo de deformación volumétrica. ¿En qué consiste este tema? Este subtítulo, ¿no? Consiste en sumergir un objeto, ya sea cualquiera, en un líquido, ¿no? En un líquido, dentro del líquido. Y vemos que en el líquido ejerce una presión al objeto. Es decir, el objeto, en un inicio son las puntas segmentadas, pero al meterle al líquido, lo que pasa es que el objeto se reduce. Y lo que está viendo es una presión, unas fuerzas perpendiculares a las superficies, pero por todos lados. Ya no es solo por dos extremos, en este caso es por todos lados, por aquí atrás, por abajo, por todo le están ejerciendo una presión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay un volumen inicial, pero luego se vuelve más chiquita y hay otro volumen. Por lo tanto, la presión de flujo que hay aquí, la presión de flujo es igual a la fuerza tangencial que está siendo aplicada a este objeto, dividida entre su área. Bien, entonces, aquí vemos que la presión también es igual a la presión inicial, presión externa, más la diferencia de presiones. Presión inicial, la presión inicial va referente más que todo a la presión externa, ¿no? En nuestro ambiente. Mientras tanto, el delta V, el esfuerzo de presión. Aquí recién vemos lo que es el esfuerzo de la presión. Y aquí ve la presión del fluido. Entonces, como conclusión, tenemos que el esfuerzo volumétrico es igual a... Ah, no, aquí no, me equivoqué. Presión delta volumétrica es igual a la presión menos la presión inicial. ¿Bien? Presión inicial. Por lo tanto, la presión va a ser de esta manera, ¿no? Ahora, definamos lo que es la deformación volumétrica. La deformación volumétrica es delta B dividida entre su volumen inicial, lo cual nos representa una ecuación lo que es del volumen de este volumen, ¿no? Pero el volumen de ese es igual al volumen inicial, volumen de a un principio, más la diferencia de volumen, delta B. Pero hay que tener en cuenta que delta B va a salir un número menor a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que va a salir un número negativo.
Por decir, si despejamos de esta ecuación lo que es delta B, nos queda que es el volumen del objeto ya reducido menos el volumen inicial. Si nos damos cuenta, el volumen inicial aquí es más grande que el volumen en el segundo caso, ¿no? Por lo tanto, con esto queda confirmado que delta B va a ser menor a 0. Es un número negativo. Pero para lo que es el módulo de ion, no nos satisface un módulo negativo. Por tanto, tenemos que en la ecuación, representando que en esta parte el esfuerzo de deformación volumétrica, módulo de volumétrico lo vamos a representar con B, lo cual es igual al esfuerzo volumétrico dividido entre la deformación volumétrica. Por lo tanto, es igual a la delta P, que es el esfuerzo volumétrico, dividida entre la deformación volumétrica. Aquí lo añadimos un signo negativo, ya que al realizar esta división nos va a quedar un número negativo, con tal objetivo que este con este negativo se van a simplificar. De este modo vamos a tener un módulo positivo. Bien, eso sería lo que es el esfuerzo de deformación volumétrica. Ahora veremos lo que es esfuerzo y deformación por corte. Antes de pasar a lo que es el esfuerzo y deformación por corte, lo que vamos a definir es un pequeño, lo que es la compresibilidad, que consiste, lo que se denota es con K, ¿no? Que este es igual a 1 sobre B, y la inversa del módulo de ion, que es igual a menos la diferencia de volumen dividida entre volumen inicial sobre la presión, ¿no? Delta presión, ¿no? ¿Qué nos quiere decir la compresibilidad? Es la disminución fraccionaria volumétrica, que es esta, ¿no? Que es esta, ¿no? Que es esta, que esta misma va a tener un signo negativo, ¿no? Con ese positivo. Pero, dice, es la disminución fraccionaria volumétrica, la reducción que hay en el objeto por cada unidad de aumento de la presión. En pocas palabras, nos quiere decir que es la disminución del volumen del objeto cada vez que vayamos a aumentar la presión, por cada unidad de aumento de la presión. Ahora aquí lo que es la presión va a ser la inversa a la que es normalmente, ya no va a ser la misma, es la inversa, ¿no? Entonces, ahora aclarando y recapitulando este concepto, recién entraremos a lo que es el esfuerzo y deformación por corte. Bien, ahora veremos lo que es el esfuerzo y deformación por corte. ¿En qué consiste esto, no? Esfuerzo por corte y deformación por corte. ¿En qué consiste? Bien, veamos igual nuevamente en un cubo, ¿no? Que tiene áreas iguales, alturas o lados iguales también. Que ahora la fuerza que vayamos a aplicar a este objeto ya no van a ser perpendiculares al área, ¿no? Perpendiculares. Ahora van a ser tangenciales, es decir, que estas fuerzas son al borde de la superficie. Por decir, tenemos este recipiente. Antes aplicábamos la fuerza perpendicular, aquí, recto. Pero ahora vamos a aplicar lo que es la fuerza en sus extremos, que son tangenciales. Aquí va a haber una fuerza que lo va a estirar aquí y otra fuerza contraria que lo voy a estirar aquí. Y esa aplicación de fuerzas, ¿qué es lo que va a ocasionar? Una deformación diferente a la que sabemos ver, lo cual va a haber una deformación en así, ¿no? En este sentido, ¿no? Ya no va a ser esto cuadrado, ¿no? Entonces, la deformación va a ser la diferencia de x. Y para hallar esta x, tenemos que tener en cuenta que aquí hay un ángulo, ¿no? Un ángulo θ. Pero aquí lo que es la altura en este segundo caso no va a cambiar. Es decir, que va a ser la misma. Esta altura de aquí va a ser si h. Por las razones trigonométricas podemos hallar esta deformación. Por decir esto, podemos hallar con la tangente, ¿no? Con la tangente de θ.
por decir, tenemos H, ¿no? Tenemos H. Veamos, tangente de tita es igual a cateto puesto que es X sobre adyacente, que es la H, ¿no? Despejando X, tenemos que es H por tangente de tita. Así podemos obtener de una forma. O bien, si tenemos lo que es la longitud de aquí, también podemos hallar con una razón trigonométrica, ya sea seno o coseno. Entonces, bien, definimos lo que es esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte se define por la fuerza tangencial que está siendo aplicada aquí, dividida por su área, ¿no? Su área. Esas son las mismas unidades a comparación con los demás esfuerzos que hemos visto, lo cual es newton sobre metro cuadrado, lo que es igual a 1 pascal. Ahora veamos lo que es la deformación por corte. De la misma manera, la deformación que haya tenido, que destinamos como X, dividida entre su altura. Ahora vamos a ver por su altura. La deformación dividida por su altura, ¿no? Igual, es un número adimensional, pero nos explica que cada deformación que va a haber, ¿no? En esta va a haber por unidad de altura. Cada unidad de altura va a haber una deformación de X. Ahora, bien, definamos lo que es el módulo de corte. El módulo de corte lo vamos a anotar con una S, que es igual al esfuerzo de corte dividido entre su deformación por corte. Reemplazando los datos a esta ecuación con lo que hemos definido, tenemos lo que es la fuerza tangencial por la altura dividida entre el área por la deformación, ¿no? Resolviendo esta ecuación, ya sea por la ley de Science, hay muchas formas, ¿no?, de resolver. Esto igual sus unidades son newton sobre metro cuadrado, lo que igual es lo mismo a 1 pascal, ¿no? Ahora bien, definamos lo que es la elasticidad y la plasticidad para estos conceptos que hayamos visto ya más atrás. Ahora veamos lo que es qué es elasticidad y qué es plasticidad. Bien, ahora veamos lo que es la elasticidad y plasticidad. Lo que hice es en una gráfica. Bien, lo que pongo es esta gráfica que vemos aquí. Es el comportamiento de un metal, ya, por decir, un metal cualquiera. Esto no es para todos los metales, es diferente. Solo que este es un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos dos, ¿ya? Una línea perpendicular que es el esfuerzo y otra que es por la deformación. Ahora bien, para definir lo que es la elasticidad y la plasticidad, definamos primero qué es la elasticidad. La elasticidad en esta gráfica se divide en dos zonas, que es el elástico y zona plástica. La zona elástica, si nos damos cuenta, está en una línea recta con pendiente positiva. Lo que nos quiere decir es que cada vez que hagamos un esfuerzo aquí, va a haber una determinada deformación. Otro tipo de esfuerzo. Aplicamos aquí, va a haber otra deformación, ¿no? Un esfuerzo 1, un esfuerzo 2, así continuamente. Va a ser casi proporcional, ¿no?, la deformación con el esfuerzo. Ahora bien, vamos a llegar a un punto, a un esfuerzo, ¿no?, final, supondremos, donde que este punto va a haber una deformación, ¿no? Otra deformación, ¿no? Deformación 1, deformación 2 y deformación final, ponemos. En esta deformación final, lo que va a pasar la gráfica a otra zona, lo que estamos viendo aquí. Estos son los límites. Ahora, en la zona elástica, cuando nosotros realizamos un esfuerzo al objeto y retiramos el esfuerzo, lo que pasa es que la deformación vuelve a su estado inicial. O sea, el objeto vuelve a su longitud inicial, ¿no? Pero eso se define en la zona elástica. Pero ¿qué pasa cuando pasa a esta zona, que es la zona plástica, ¿no? Plasticidad. Ahora, definamos lo que es la plasticidad. Cuando nosotros vayamos un esfuerzo otro, ya no mucho, poquitito, pero va a haber una deformación mayor.
otra deformación va a haber más mayor. La deformación va a ser mayor, pero en aquí, cuando vayamos a retirar la fuerza, ya no va a llegar a su punto inicial. Lo que va a pasar, se va a crear otra recta paralela a esta, pero la deformación va a ser permanente, ya no va a ser como la inicial. Entonces, así que si seguimos aplicando la fuerza, sí que va a haber una deformación permanente, hasta en el caso que va a llegar a un punto de esfuerzo, punto de rotura, punto de rotura, en la que último esfuerzo vamos a hacer, la deformación va a ser final y el objeto se va a romper. En conclusión, la zona de elasticidad es cuando realizamos una fuerza, por ejemplo, con este resorte que vemos aquí, realizamos una fuerza y soltamos, vuelve a su estado inicial. Eso es en la zona elástica. Hacemos una fuerza y vuelve a su estado inicial. Pero en la zona plástica, la plasticidad define que una vez que pasemos estos límites, cuando hayamos una fuerza extrema ya, nos hayamos pasado, el resorte ya no va a ser lo mismo. Si nos damos cuenta, este resorte ha crecido a comparación de un inicio. Entonces quiere decir que ha habido una deformación, ¿no? Una deformación, ya no ha vuelto a su estado inicial. Por eso si seguimos aplicando esto más fuerza, nos damos cuenta que esto sigue creciendo. Si yo voy a seguir esto estirando con más fuerza, lo que va a pasar, se va a romper el resorte. Entonces, zona plástica es la zona donde que la deformación ya va a ser permanente, mientras que en la zona elástica la deformación vuelve a su estado inicial. Con esto explicado y teniendo en claro qué es la elasticidad y la plasticidad, pasaremos a lo que son los ejercicios.